Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en estas meditaciones del libro del Apocalipsis, particularmente de la gran tribulación que estamos tratando, en donde estamos tratando precisamente las plagas que han de caer sobre esta tierra en ese periodo de tiempo que se ha de inaugurar, ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo sea arrebatada. Ni bien nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, como nuestro suficiente Salvador, que hemos nacido de nuevo, somos arrebatados al cielo para participar en el cielo, primeramente del tribunal de Cristo y luego de las bodas del Cordero. Aquí en la tierra entonces se desarrollan esos 7 años de gran tribulación, de los cuales venimos tratando ya varios audios. Y habíamos llegado entonces al capítulo 14 y ahora tendríamos que tratar el versículo 11. Debemos recordar a los oyentes de que había 7 copas de ira en este libro del Apocalipsis de parte de Dios, en los cuales se desarrollan 21 plagas de distinta forma, de distinta manera, tanto en la naturaleza como en los cuerpos mismos directos de los hombres. Y entonces a prestar mucha atención, porque son cosas que en muy breve tiempo han de empezar a acontecer. Esto que vemos todo alrededor es un preámbulo, es una preparación precisamente para que el anticristo entonces se manifieste en pocos días como el supuesto solucionador de todas las cosas, cosa que no será así, será al revés. Y entonces después también el Señor envíe desde el cielo más adelante entonces las plagas que han de caer sobre la tierra. Y decía entonces el capítulo 14, versículo 11, porque habíamos tratado el verso 10 la vez pasada. El verso 11 de este libro de Apocalipsis dice: y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal en su nombre. Bueno, recordamos entonces que aquellos que se dejaron marcar por este anticristo llamado la bestia, acompañado del falso profeta, se dejaron engañar en esa mezcla de engaño por un lado y de pesado por otro, marcando a las personas en la frente o en la mano para que puedan comprar o vender, porque de otra manera no pueden adquirir ni alimentos ni nada. Entonces aquellos que se dejaron marcar serán atormentados, como dice acá el verso 11, a los que adoraron a la bestia y a su imagen, no tienen reposo día ni noche. Bueno, esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque no solamente ellos, sino todos aquellos que están perdidos y que partieron de este mundo rechazando lo único que los puede salvar, que es el sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, en sus almas, tendrán que participar de esta triste realidad, porque vamos a lo concreto. O esto es una fábula que quiere explicar una verdad, como dicen los evangélicos modernistas. No, eso cómo Dios va a crear un lugar de condenación de esa manera. Entonces aplican su estado mental pecaminoso para tratar de entender las cosas que son del Espíritu. Ya hemos hablado que Dios es eterno y creó al hombre a su imagen y semejanza, y que le dio al hombre la posibilidad del galardón eterno, y también la consecuencia de la condenación eterna. Una condenación consciente, no inconsciente. Porque el mundo dice: muerto el perro, se acabó la rabia. El perro sí, pero los hombres no. Porque precisamente han sido creados con una responsabilidad delante de Dios muy distinta. Asimismo como los ángeles, cuando fueron creados con una capacidad superior al hombre. Por eso los que pecaron ya no tuvieron posibilidad de arrepentimiento. Los que pecaron junto con Satanás, la tercera parte de los ángeles, como dice la palabra de Dios, no tuvieron más posibilidad de arrepentimiento y serán condenados para siempre jamás. Y los hombres, nosotros, sí tenemos posibilidad de arrepentimiento. Por eso es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los hombres, para salvar a los pecadores, de los cuales decía el apóstol Pablo: yo soy el primero. Nosotros entonces, cada uno de nosotros necesita a Cristo Jesús en su corazón,
y a tenerlo muy en cuenta, porque el tiempo se pasa y estas plagas han de venir donde ya la situación va a ser a través de estas plagas que han de venir y donde el hombre ya no tiene tiempo casi que de pensar, porque serán impuestas de una manera agresiva, de pesado y con consecuencias fatales. Tendrá que pagar con su vida. Sigo. Dice entonces el versículo 12 y 13 de este capítulo 14 de Apocalipsis: aquí está la paciencia del santo. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos le siguen. Esto que también lo está diciendo de aquellos santos que creyeron en Jesús en la gran tribulación, también se ha dado en una realidad pasada. Todos aquellos que han trabajado en el Señor, pero que ya murieron, o que estamos trabajando, o alguno que está trabajando en el Señor, clarificar, en el Señor, no trabajando para su propia vanagloria, para ser visto, para ser reconocido, para que los hombres digan: qué siervo de Dios. Eso no sirve para nada. Eso no es humildad. Eso es hacer para ser visto de los hombres, como el Señor nuestro Jesucristo decía de los fariseos: todas las cosas hacen para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. O sea, el honor y la gloria la tienen aquí abajo. Pero el que es verdaderamente un siervo de Dios y quiere ser un siervo de Dios es perseguido, es menospreciado, es ladeado. Tiene el consuelo del Espíritu Santo, que no se puede comparar con ninguna cosa que pueda dar este mundo y los hombres. Pero entonces acá acabamos de decir que sus obras con ellos le siguen. Por eso la palabra de Dios dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Ya he traído acá un estudio de un hermano que lo trajo una vuelta en un templo entre pocas personas que estábamos allí, pero que yo lo tomé cuando hablé de el 666 hace algunos estudios anteriores, y lo volví a traer. Ese hermano ya está en la presencia del Señor, y yo lo volví a traer. ¿Por qué? Porque sus obras con ellos le siguen. Y asimismo de tantos hermanos que han trabajado en el Señor en otros siglos anteriores, desde el Pentecostés hasta hoy, integrantes de la iglesia, hijos de Dios, hermanos nuestros, que han trabajado para nosotros. Por esa misma causa podemos tener un libro de tapa a tapa con 66 libros adentro llamado la Santa Biblia, que tiene el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento junto también con el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, porque han pagado con sus vidas, han tenido que pagar con sus vidas la sangre de los mártires de Jesucristo a través de grandes persecuciones desarrolladas principalmente por el Imperio Católico Apostólico Romano a través de los siglos. Lamentablemente ahora el movimiento ecuménico, trabajando juntos con supuestos evangélicos, también para el anticristo, por supuesto, están ahora trabajando a full para poder engañar a las almas. Sigo entonces, dice entonces en el versículo 16 de este libro del Apocalipsis capítulo 14, y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Bueno, habla del que estaba sentado sobre la nube que echó su voz sobre la tierra, ¿verdad? Primeramente me olvidé de leer el 15, dice: y otro ángel salió en el templo, clamando en alta voz, que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el 16 sí dice: y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Bueno, ya entonces, ¿qué está hablando? De que está pronto para ser cegado. La mies está pronta para ser cegada, o sea, se va a hacer el trabajo de cegar, porque ya está maduro. Cuando habla de estar maduro, aquí, queridos hermanos y amigos, está hablando que la maldad del hombre subió de tal manera que está pronto para ser cegado, porque con una hoz, ¿qué se va a hacer? Arrancar cabeza, cortar. Lo que van a hacer allí los ángeles es empezar a matar. Va a haber una matanza tremenda en la tierra otra vez, en donde muchos van a morir allí, pero ya por juicio de Dios. Estos no son los muertos
de los cuales habló anteriormente, que eran los santos, los que habían creído en el Señor y morían como mártires. No, estos mueren precisamente por haberse dejado marcar por la bestia, por haber obedecido al diablo, por amar sus propias vidas, por rechazar lo único que los puede salvar. Y viene otra matanza más. Por eso dice que está madura ya la mies. Cuando está madura es porque la maldad del hombre subió. Y como pasó también en Sodoma y en Gomorra, que empezó a subir como un olor a podrido delante de Dios, que va subiendo lentamente hasta que llega a la presencia de Dios, y Dios entonces actúa, y cuando Dios actúa ya no hay más tiempo, ya no hay más arrepentimiento, ya no hay más posibilidad de poder echar mano a la vida eterna. Por eso que volvemos a insistir, y con esto vamos terminando por ahora, no podemos seguir porque el tiempo no da más, pero he aquí ahora el día aceptable otra vez, el día de salud, como dice la palabra de Dios. Estás a tiempo, si nunca creíste en Cristo Jesús como tu Salvador. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor y en la obra del Señor nuestro Jesucristo. Tenés que reconocer que sos un pecador, que con tus pecados no vas al cielo. Y que Cristo Jesús vino al mundo y vertió toda su sangre en favor tuyo. Y si sos un hermano y alguna vez se lo pediste, entonces juntos tenemos que, como dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo, para empezar a ser instrumentos en las manos de Dios y ser también de bendición a otras almas para que vengan al conocimiento de la gracia. Porque todo lo que ves alrededor, con todo su afán y con toda su gloria y con todo lo que parece bonito, ha de desaparecer y la gloria de Dios permanecerá para siempre y jamás con el reinado de Cristo también sobre la tierra después de esa gran tribulación. Que Dios te bendiga y en el próximo audio seguiremos tratando algunas otras plagas de la gran tribulación. Que el Señor te bendiga.